A todas y a todos. Adelante, diputada. La estadística de la ONU nos recuerda dos datos muy graves: que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida, que al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas han enfrentado un incidente de violencia alguna vez en su vida. Y el INEGI nos confirma algo más grave: que el 45% de las mujeres violentadas por el esposo o pareja aún sostienen relaciones con agresiones permanentes, y que en 2019 se registraron 3.834 defunciones por homicidio de mujeres, el número más alto en los últimos 30 años. Estas 4 cifras deben ser razones suficientes para insistir con fuerza y pasión en nuestra lucha contra la violencia hacia la mujer. Revisando la legislación, sabemos que en 2002 se tipificó el delito de violencia familiar en el Código Penal del Estado. Desde el año 2010, nuestra Ley Estatal para la Atención y Sanción de la Violencia Familiar tutela a la familia como un bien jurídico y combate el maltrato y el abuso hacia los niños y los adultos mayores y la violencia psicológica y física contra la mujer practicada por el cónyuge. Precisamente en su artículo 3, esta ley contra la violencia familiar reguló los procedimientos de arbitraje y administrativo contencioso para resolver los casos de violencia familiar. Y entran en la escena de la justicia 2 instituciones jurídicas distintas: el arbitraje y la mediación. Con el arbitraje, las partes deciden voluntariamente que su conflicto sea dirimido por un tercero. La mediación es el procedimiento en el que las partes, apoyadas por expertos mediadores, establecen acuerdos y convienen resolver sus diferencias. Pero en 2017, la Convención de Belén do Pará emite a sus estados parte, México entre ellos, sus interesantes y muy útiles recomendaciones del Comité de Expertas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En su número 5, las expertas recomiendan prohibir el uso de métodos de conciliación, mediación y otros procedimientos orientados a resolver extrajudicialmente casos de violencia contra las mujeres y armonizar la legislación procesal con esta prohibición. Ante tal recomendación, el Estado mexicano, a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prohíbe expresamente los procedimientos de mediación o conciliación entre el agresor y la víctima, tratándose de violencia familiar. ¿Cuál sería el gran beneficio de este ordenamiento? Dado que es recurrente en los procedimientos de índole familiar y de violencia intrafamiliar, que en un alto porcentaje de los casos posterior al episodio violento, el agresor muestra signos de arrepentimiento, pida perdón, con promesas de que nunca se va a volver a repetir y que nunca cumplirá. Y el círculo de violencia vuelve a presentarse. No es dable un acuerdo real entre las partes, por encontrarse en situaciones no equiparadas para ello, y de aplicarse, lejos de resolver el conflicto, provocaría la revictimización de la persona afectada. Por eso, precisamente, atendiendo a la recurrente problemática familiar que se vive como respuesta y resolución legislativa para todas esas mujeres que hoy han crecido en número, tanto que entran a la triste y grave dimensión de los récords negros de la violencia sin freno, propongo reformar el artículo 3 de nuestra Ley para la Atención y Sanción de la Violencia Familiar para definir la violencia familiar en los mismos términos que lo establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Hidalgo. Derogar su capítulo 4, numerables del 22 al 41 y los capítulos 5 y 6 que regulan los procedimientos de arbitraje y administrativo contencioso para resolver los casos de violencia familiar por ser figuras jurídicas que pretendían solventar un conflicto cuya esencia es constitutiva de delito y en consecuencia perseguible en la vía penal. Pretendo que garanticemos la efectiva protección de las víctimas, no salvable por procedimientos alternos o administrativos, y en consecuencia se derogan también sus capítulos 5 y 6 relativo a las sanciones y medios de impugnación. Mi iniciativa
Trata de atender y resolver un problema grande, increíble, injusto y muy sensible que padece el género femenino en particular y que llega con sus graves daños colaterales a las familias completas. Por ello, para arrojar luz al problema, comparto con ustedes esta grave reflexión. Lo que empieza con gritos o golpes puede terminar en muerte. Es cuanto, diputado presidente.